Hola amigos, quería hacer un comentario respecto a una discusión que tuve con un ateo respecto por qué yo era católico o por qué seguía siendo católico. Bueno, yo creo que la primera causa es que yo tengo buenos recuerdos de la Iglesia Católica, cuando yo hice la primera comunión, de mis primeros colegios que eran católicos. Yo lo pasé muy bien en esos colegios. También tengo muy buenos recuerdos de mis profesores de religión. Me acuerdo cuando cantábamos y bueno, leíamos la Biblia. Así que primero eso porque generalmente la gente toma ciertas opciones y realmente es por una causa afectiva. Ahora también me preguntó por el razonamiento de esto sobre la Biblia y que eh, para esta persona la Biblia no tenía ningún sentido. Am, y también sobre Dios, porque, bueno, si Dios era todopoderoso, ¿por qué permitía el mal? Y si realmente Dios era bueno. Bueno, en la religión católica te enseñan que Dios es una Trinidad, ¿no es cierto? Está Dios Padre, el juez, está su Hijo, que sería la compasión, el amor, y está el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que es el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? Am, la verdad, yo cuando era niño me gustaba leer y también cuestionarme. Sí, le hacía muchas preguntas a mi profesor de religión, le pregunté por qué existían otras religiones y bueno, él me decía, porque los hombres se confunden y tratan de buscar a Dios de diferentes maneras, por eso hay diferentes religiones. Eh, bueno, de los santos le pregunté, pero si los santos, ¿por qué se pide a los santos y no a Dios? Bueno, porque la Biblia dice que hay que pedir también a nuestros hermanos que intercedan por nosotros. Bueno, lo dice eso sí la Biblia. Y que realmente lo que se hace es una intercepción y realmente no se le está pidiendo a los santos, sino que los santos como Jesucristo pedir una intercepción ante Dios. Y bueno, y también leí el Génesis, también leí el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y realmente siempre no podía entender muy bien las cosas porque como que el Nuevo Testamento decía cosas que el Antiguo Testamento eran contrarias. Pero eh, em- eh, cuando leí el Nuevo Testamento me di cuenta que Jesús siempre hacía metáforas y hablaba metafóricamente y bueno, entonces entendí que la Biblia en el fondo era también una metáfora. Lo que me llama mucho la atención del Génesis es cómo explica cómo es Dios, cómo es el hombre y por qué el hombre se alejó de Dios, se alejó del paraíso. Eso es muy interesante. Am, Respecto de que el pecado original del hombre en el fondo no era la desobediencia, claramente que desobedecieron a Dios am, al comer el fruto prohibido, pero ¿cómo fue que el diablo en forma de una serpiente tentó al hombre? Le dijo que si coméis de este fruto seréis como dioses. Este es el fruto de las ciencias. Y yo quedé pensando en eso porque, claro, eh, yo había leído también otro libro, que es un libro apócrifo, que no está incluido en la Biblia, que es el libro de Enoch. Y ahí explica, por ejemplo, el origen de Lucifer, de los ángeles caídos.
y explica que realmente el diablo era el ángel preferido de Dios, lo había hecho muy bonito. De hecho, la palabra Lucifer significa el portador de la luz, y también se le conoce como Luzbel también, que significa la luz bella. Entonces era un ángel muy poderoso, muy bello, y por la vanidad de ser tan poderoso, se volvió muy arrogante y quería ser como Dios, y por esa razón se rebeló contra él y fue expulsado del reino de Dios y se volvió un demonio. Entonces realmente los ángeles caen por vanidad. Así se alejaron de Dios, la arrogancia y la vanidad. Eh, y el diablo quería hacer lo mismo con el hombre, con la otra creación de Dios, y por eso lo tentó diciéndole, si coméis del fruto de las ciencias, eh, seréis como dioses. Por eso Dios no quiere que coma de ese fruto, porque te volverás un dios. Entonces realmente el pecado de Adán fue el mismo pecado de los ángeles, en la vanidad de querer ser como Dios, ser arrogante. Y además la Biblia dice el árbol de la ciencia entre el bien y el mal. Y Dios le dice a Adán que si coméis de este árbol seguro pereceréis. Am, entonces, es claro que el árbol de la ciencia representa ya el razonamiento que el hombre adquirió al comer este fruto. Eh, y de hecho, con el razonamiento, con el estudio de la ciencia, el hombre ahora es capaz de manipular la biología, ¿no es cierto? Seréis como dioses. Y lo otro es que puede provocar armas de destrucción masiva que pueden destruir toda la especie humana. Y de hecho Dios lo dice en la Biblia que si coméis del fruto seguro pereceréis. No comáis del árbol de la ciencia. Eh, bueno, en el libro de Enoch también dice que los ángeles caídos enseñaron a los hombres a la ciencia, la alquimia, la magia. A las mujeres le enseñaron el maquillaje. Querían que todos cayeran en vanidad, que fueran arrogantes. Y eso es concordancia con lo que dice el Génesis. Bueno, entonces realmente el verdadero pecado, más que la desobediencia, fue la vanidad de querer ser como Dios, de usar la ciencia para manejar eh, la creación de Dios, la biología, la genética, crear armas. Bueno, el libro de Enoch dice eso también, que los ángeles caídos del cielo le enseñaron a los hombres también a usar y crear armas, usar el bronce, usar el hierro. Eso lo dice el libro de Enoch. Bueno, también dice otras cosas, de que los ángeles también se mezclaron con los humanos y tuvieron una descendencia que fueron los gigantes, que dicen que se llaman los Nephilim y que fueron los grandes héroes de la antigüedad. Eso lo dice el libro de Enoch. Am, a veces creo que a lo mejor tiene razón, a lo mejor la raza más grande que he visto son ¿no es cierto?, los nórdicos, que son como rubios, de ojos azules, y en una de esas, la verdad, tiene esta semilla diabólica. Por eso los nórdicos han provocado demasiadas guerras, armas terribles. La verdad son ellos. Yo creo que a lo mejor la raza nórdica es la raza Nephilim, los rubios de ojos azules. Eh, claro, los varios, porque generalmente pecan de vanidad. Tienen la vanidad, por donde son altos, son rubios, se cree la raza superior. De hecho, yo creo que eh, realmente se mezclaron los ángeles, y el pecado realmente original es la vanidad.
Ese es el verdadero pecado, la arrogancia y la vanidad. Eh, bueno, la misma Biblia dice que eh, um, Dios iba a enviar a un Salvador y envió a Jesucristo. ¿Y qué es lo contrario a la vanidad, a la arrogancia? La humildad, ¿no es cierto? Arrogancia, humildad. Y eso es lo que enseña Jesús. Jesús nació en un pesebre, Jesús llegó en un burrito a Jerusalén, Jesús le lavó los pies a los discípulos, Jesús decía que si te golpean la cara, coloca la otra mejilla, todas señales de humildad. De hecho, llamaba al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es reconocer nuestros errores en forma humilde, que nos hemos equivocado, y pedir perdón. Pedir perdón es una señal de humildad. La arrogancia nos separa de Dios y la humildad nos acerca a Dios. Cuando somos humildes, generalmente nos llevamos bien con todas las personas, con nuestros hermanos, los más pobres. eh, Realmente nos acercamos a lo que quiere Jesús. Bueno, de hecho hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando estaba Jesús crucificado entre los dos ladrones, ¿no es cierto? Había el ladrón orgulloso que decía, oye, tú que eres el Hijo de Dios, bájanos y libéranos de estos martirios. Y estaba el ladrón bueno, el humilde, que le dijo, oye, pero tú te estás muriendo y no tienes temor de Dios. Nosotros que hemos pecado merecemos esto. Entonces era humilde y Jesús le dice, tú estarás conmigo en el paraíso. Entonces la salvación es eso, la humildad. Bueno, de hecho lo dice expresamente, dice sean humildes como palomas, astutos como serpientes. Ah, y queda claro, la vanidad, la arrogancia fue el pecado que alejó a los ángeles, los hizo caer y transformarse en demonios. De hecho, si tú lo piensas, realmente es así. Realmente las personas que son más arrogantes, los psicópatas, son los que provocan los peores crímenes de la humanidad, los líderes psicópatas que hemos tenido. ji- eh, bueno, la historia está llena de estos líderes arrogantes, psicópatas. Hace poco la Segunda Guerra Mundial conocemos uno, los anticristos. Se- Son realmente los anticristos. Jesús llama a la humildad, los anticristos van a llamar a la arrogancia, a sentirte superior a tus hermanos. Am, y bueno, me quedó clarísimo el mensaje de la Biblia y de hecho, si uno lo piensa, generalmente la gente que es atea, la que se ha alejado de Dios, es gente muy arrogante. Eh, em, Doctor House es una persona muy arrogante que sale en la televisión. Generalmente los ateos siempre son muy arrogantes, se creen que porque son ateos ya son muy inteligentes, son superiores a los demás. Entonces, realmente ese sentido de lo que te dice la Biblia eh, es realmente, lo encuentro que es cierto, ¿no? Realmente ese es el sentido profundo que tiene la Biblia. Por eso también decía los maestros de la ley, que se sabían todo el Torá y se iban a predicar y se mostraban que eran virtuosos y que ocupaban los primeros puestos, los fariseos, pero en el fondo eran gente arrogante, gente hipócrita. La hipocresía también, lo que habla Jesús. Y realmente el problema de nuestra sociedad es que somos muy hipócritas, no reconocemos la verdad. Em, Todos mienten la verdad. Estamos en una sociedad en donde se ha inculcado la mentira, la propaganda de los intereses propios. Am, y ¿sabes lo otro que es interesante? Porque
hay un grupo de ateos que están en contra de la religión y ellos admiran a Lucifer, los masones. Hay una, no quiero decir que todos los masones, pero hay una rama de la masonería que hace ceremonias, que ellos creen que el conocimiento es la luz, el razonamiento es la luz. Entonces, dicen el Lucifer es el que porta la luz, el conocimiento. Entonces adoran a Lucifer y bueno, ellos están en los primeros puestos de gobierno, están en todas partes, los grandes poderes ocultos están ellos. Y realmente parece que Jesús tenía razón de que este mundo es controlado por el diablo. Bueno, lo dice ahí cuando toman a Jesús y lo llevan al desierto, ¿no es cierto? Y el diablo lo tienta y le dice, si te arrodillas ante mí, todos los reinos de la tierra, gobiernos, van a ser tuyos porque el poder de ellos me fue concedido, o sea, están en el gobierno. Y increíble, entonces pareciera que hubiera realmente ahora una lucha entre el bien y el mal, entre Lucifer y los cristianos, la verdad. Claro, o igual uno puede verlo de un punto de vista ateo también, de que a lo mejor estos grupos eran porque se crearon porque estaban en contra de la iglesia y por eso, para llevarle la contra de la iglesia, empezaron a adorar a Lucifer y esas cosas. Pero da para pensar, la verdad, da para mucho pensar. Y bueno, y por eso, porque le encontré un sentido realmente a la Biblia, es que sigo siendo católico. Ahora, yo sé que hay muchas ramas de cristianismo, yo realmente las respeto a todas, siempre que sigan correctamente el mensaje de Jesús, de la humildad, de poner la otra mejilla, de compartir y el amor al prójimo, o sea, eso es lo más importante. Bueno, amigos, muchas gracias por ver este video y bueno, sigan al gran maestro. O sea, yo creo que realmente incluso creer o no creer no es tan relevante más, sino que hacer lo que dice el maestro, lo que dice Jesús. Porque yo puedo decir, bueno, yo creo en Dios, pero no hago nada de lo que se me enseñó. Entonces, en el fondo no estoy creyendo. Yo creo que en el fondo es importante seguir. Entonces, a las personas que a lo mejor tienen duda de que se han alejado, sean buenos, sean humildes, llévense bien y yo sé que de alguna manera van a encontrar a Jesús, a Dios, aunque realmente racionalmente no lo puedan entender o sean ateos, si realmente siguen el camino, porque lo dice él, yo soy el camino, yo soy la verdad. Bueno, ese es mi mensaje, es lo que creo yo. Y es por eso que a pesar de que soy una persona bastante racional, creo en lo que dice el maestro. Ya, bueno, bendiciones a todos amigos, que les vaya muy bien.